Bueno, estamos acá con Henri Borrolán, el compañero del Comité Democrático de Haití. Y bueno, decimos un poquito qué es lo que está pasando en Haití ahora. Te pido la voz un poquito alta. Sí. Lo que está pasando en Haití en este momento es el resultado de una resistencia frente a un sistema que se ha agotado. Es decir, el sistema neocolonial impuesto por los norteamericanos con la primera ocupación militar de Haití en 1915 hasta 1934, transformando a nuestro país en una perfecta neocolonia, las estructuras impuestas entraron en colapso. Miseria, hambre, empobrecimiento cada vez más mayor. Entonces, para poder mantener ese sistema, recurrieron en distintas oportunidades a dictaduras, a golpes de Estado, a masacres y a manipulaciones de elecciones, como fue en el año 2010-2011, donde ellos, de la comunidad internacional, fundamentalmente determinaron que Martelly iba a ser el presidente. Ahora, este Martelly sabe muy bien, y él lo ha dicho, que a mí no me van a sacar porque tenemos las tropas de las Naciones Unidas adentro. Lo que significa que las tropas de las Naciones Unidas vinieron a cumplir un rol que es claro, es decir, seguir manteniendo el orden imperial, nada más, y nada en función de los intereses del pueblo haitiano. Esta llamada misión humanitaria es un eufemismo y de muy mal gusto que pisotea la soberanía de nuestro pueblo y el derecho a la autodeterminación. Y hubo resistencia, y a medida que pase el tiempo, la resistencia se hace aún mayor frente a la insatisfacción de necesidades básicas. Por ejemplo, comida, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera. El deterioro del país es cada vez mayor. Desde el punto de vista financiero, le doy un ejemplo. Cuando Martelly asume el poder, el dólar estaba entre 38 y 40 GUR. Ahora ha alcanzado 47 y a veces 50 GUR. Martelly tenía que organizar elecciones desde el 2011 y estamos en el 2014, no organizó una sola elección, sin embargo organizó 6 carnavales en el país. Entonces, todo esto es lo que explica el estallido. Entonces el tema electoral no hay que hacer un reduccionismo, es solamente la última gota que balsa. El pueblo dice basta. El gobierno uruguayo ha intentado una presión sobre Martelly para forzarlo a hacer elecciones, hacer un acuerdo con la oposición y evitar la caída del Senado. Entonces, el gobierno uruguayo ha propuesto y ha empezado a ejecutar un retiro progresivo de las tropas, pero también había dicho de que si no se cumplían determinadas condiciones, se iba a haber un retiro inmediato y total de las tropas. ¿A qué se debió? O sea, las condiciones no se cumplieron. ¿A qué se debió? ¿Es que Martelly se le rió en la cara al gobierno uruguayo o es que simplemente es incapaz de hacer nada? Es que lo que yo creo que hay que tener claro, la no realización no es un problema de Martelly nada más, sino responde al plan norteamericano. Incluso la embajadora norteamericana Pamela White había dicho que no tienen dinero para dar a Haití cada 2 o 3 para hacer elecciones como lo prevé la constitución haitiana, que había que hacer una sola elección en el 2015, la elección presidencial con las demás elecciones legislativas, de intendencias, etcétera, etcétera. Entonces es un plan norteamericano. Entonces no es un problema de Martelly nada. Primera equivocación del gobierno uruguayo. Es decir, al hablar con Martelly tenían que entender que están hablando con una marioneta que no dispone de todos los resortes para poder llevar adelante alguna política real en Haití. Eso es un primer tema. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también que es una intromisión en los asuntos internos del país que un gobierno extranjero vaya a decir a un presidente, si usted no organiza elecciones, nosotros nos vamos. Es un chantaje, una presión, es una injerencia. Si bien nosotros estamos en contra de Martelly, pero creemos que se trata de una injerencia. Pero más allá de esto, como entraron bajo el lema, la consigna de que van a ayudar a Haití a institucionalizar, a consolidar sus instituciones democráticas, y las elecciones en ese sistema constituyen la panacea que ellos tienen, es evidente que se encuentran frente a un fracaso. Entonces, si el gobierno uruguayo entiende que es a partir de las elecciones que hay que retirar las tropas, nosotros creemos que están dadas las condiciones para que le hiciera.
Pero lo que pasa, nosotros creemos que el retiro de las tropas debía hacerse en función del reconocimiento concreto que fue un error, que fue una violación de la soberanía del pueblo de Haití. Yo creo que de hecho el gobierno uruguayo está reconociendo eso, aunque no sea muy enfático en eso. Ahora bien, si el gobierno uruguayo se retirase de Haití totalmente, no progresivamente, sino totalmente, ¿eso sería una acción aislada del gobierno uruguayo o podría tener un impacto más amplio que favoreciese que se retirase toda la minuta? El primer impacto, muy buena pregunta, creo va al sentido de la situación actual. Estamos en pelea, estamos con una pelea feroz para ver cómo sacar las tropas y cómo sacar este gobierno. Entonces, el retiro de un país que sea tan chico como lo es Uruguay, pero representa en primer término un apoyo, un aliento para la lucha del pueblo de Haití. Estoy seguro que el pueblo de Haití, las organizaciones sociales y populares que están luchando en las calles, van a reconocer ese gesto como tal. Y después marcará una fisura y el camino que va a tener que seguir más tarde o más temprano todos los demás, salvo que nos hundan, salvo que nos masacren a todos. Porque el pueblo haitiano con su historia, las necesidades que tienen, no tiene nada para perder, tiene todo para ganar. Entonces la lucha va a seguir, cueste lo que cueste. Entonces el gobierno uruguayo acertará, marcará un camino fundamental, ¿no?, de corregir algo que no tendrían que haber cometido nunca. Ser parte de la tercerización de un orden imperial, de una dominación imperialista en un país hermano, en contra de un pueblo hermano. ¿Y qué habría que hacer en vez de tropas? ¿Qué podríamos hacer por Haití? Por ejemplo, está, de uno lo quiera uno, la ayuda brindada por Cuba en materia de salud, de pesca, deportes, de educación, ¿no? O Venezuela, a través del envío de petróleo, ayuda realmente humanitaria concreta. Además de decir que si nosotros nos vamos, ¿qué va a pasar? Si no retiramos, es subestimar al pueblo de Haití. Significa que uno es consciente que el pueblo haitiano no puede hacer nada, no puede resolver sus problemas. Eso desde el vamos es una lectura peyorativa acerca del pueblo de Haití. Hay dos cosas muy mínimas que ha intentado hacer Uruguay y no ha podido. Uno es aportar unidades de potabilización de agua, ¿no? Y la otra es contribuir a la creación de cooperativas para vivir, de construcción de viviendas en Haití. ¿Cómo ves qué se podría hacer? Yo creo que Uruguay tiene la gran posibilidad de retirar las tropas y en lo que tiene su capacidad, porque lo intentaron, llevar esas potabilizadoras, teniendo en cuenta que el agua es una de las necesidades básicas que no está satisfecha allá, ¿no? Es decir, la importancia del agua es fundamental para la vida del ser humano y en Haití sería un aporte gigantesco y estoy seguro que el pueblo haitiano reconocerá este gesto. Ahora, si eso está dentro del marco de una ocupación, no, pero si está dentro del marco de un respeto mutuo de pueblo a pueblo, ¿no? Eso sí está bien. Entonces yo creo que es un aporte. En cuanto a la construcción, sería un aporte más sacando lo que hicieron con la CIR, la Comisión Interina para la Construcción de Haití, co-presidida por el expresidente norteamericano Bill Clinton y el ex primer ministro haitiano Jean-Max Belrive, concibiendo la reconstrucción de Haití después del terremoto como si fuera un negocio, un comercio. Entonces, Uruguay, al aportar realmente a la construcción de viviendas dignas para el pueblo haitiano, no esas cajas, ¿no?, en pleno sol, sin un árbol que han construido para algunos, ¿no? Eso sería realmente recomponer una relación, hacer sentir una verdadera solidaridad. Y yo repito, seguramente el pueblo haitiano reconocerá y agradecerá profundamente este gesto en materia de agua, de vivienda y todo lo que sea posible. Pero repito, fuera de la ocupación. Con la ocupación no queremos nada. No, pero podríamos intentar una relación, por ejemplo, entre sindicato a sindicato, digamos, de las organizaciones sindicales haitianas con las organizaciones sindicales uruguayas. Eso es posible. Las organizaciones sindicales de Haití están en condiciones de instrumentar una relación horizontal, por ejemplo, con el movimiento social de otros países. Exactamente. Eso lo hemos intentado, pero lo que pasa hoy por hoy en Haití, la situación
política, el deterioro de la situación por el fracaso de la política imperial, de la dominación imperial, ¿no?, impide realmente el desarrollo de cualquier tipo de cooperación, porque la gente que tenía que realmente trabajar este tema de manera consciente y coherente hoy está en la calle, está pidiendo la renuncia del presidente. Hemos logrado la renuncia del primer ministro y vamos más. Entonces, después de esto, ahí sí se puede llegar a hacer. Hoy por hoy sí es una buena intención que algunos sindicatos que defienden realmente los intereses del pueblo allá, porque hay sindicatos que son traidores también, como los hay en cualquier parte del mundo, pero los sindicatos que realmente defienden los intereses del pueblo, yo sé que no tendrían ningún problema para poder tomar eso en mano, incluso y llevarlo. Sería interesante que en los trabajos parciales, incluso no solamente sindicatos, hay organismos de derechos humanos que también hacen ese tipo de trabajo y son organismos de derechos humanos que defienden, hay 2 o 3 allá que defienden realmente los intereses del pueblo, que podrían llevar adelante. ¿Las universidades? No, la Universidad del Estado, Haití tiene una sola universidad, eso, hay varias universidades privadas. La Universidad del Estado, había que ver si creo que se puede llegar a hacer, incluso había un intento de hacerlo con algunas facultades de acá, creo la Facultad de Ciencias Humanas, no me acuerdo cómo se llama, que sería bastante interesante, pero lo que nosotros debemos es la posibilidad de intercambio, que nosotros nos den becas para que estudiantes haitianos pudieran venir al Uruguay, pero con el sentido de devolver después al país, que sea 2 o 3 años de trabajo después de recibirse acá. Sería bastante interesante. También sería bastante interesante que algunos profesores o investigadores uruguayos pudieran viajar a Haití, estando con sus pares haitianos allá, para conocer de primera mano lo que está sucediendo. Que no escuchen solamente lo que dice un periodista o lo que viene a decir Henry, o Camille, o Moïse, cualquiera, sino que vayan hacer un trabajo de campo realmente allá para ver, y ellos nos pueden llegar a ayudar, nos pueden llegar a hacernos ver cosas que no hemos visto, no creemos que sabemos todo. Entonces sería interesante eso desde el punto de vista académico, contar con el apoyo de esos profesores allá. Creo que hay un plan de Claxo, de intercambio y incluso de desarrollo postgrado allá, pero yo hablo más bien de la posibilidad de que profesores uruguayos o estudiantes avanzados o investigadores pudieran viajar a Haití y conocer el país, no Puerto Príncipe nada más, sino el campo y distintos lugares del país, para poder ver y vivir con nosotros nuestra realidad. Estoy segurísimo que después de una estadía allá, la visión que se tiene de Haití va a cambiar. La visión que se tiene de que el pueblo haitiano es un pueblo incapaz, pero que va a terminar con eso. Tengo que hablar ahora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias.